No soy un hombre bueno. Lo sé. La gente normal no busca las cosas que yo busqué. No descarga los archivos que yo descargué. Al principio fue curiosidad malsana, luego morbo, y al final, solo era un hueco negro que necesitaba ser llenado con imágenes cada vez más fuertes, más extremas, más prohibidas. Gore, bestialidad, snuff, y lo peor. Lo que ni siquiera debería nombrar. Pensé que estaba a salvo, escondido detrás de capas de cifrado y la oscuridad anónima de la red. Me equivoqué. Todo empezó hace una semana. O quizás fue un mes. El tiempo ha perdido todo sentido. Esa noche, después de horas de deslizarme por foros oscuros, mi estómago revuelto y mi mente intoxicada, finalmente me derrumbé en la cama. El sueño fue instantáneo, pero no fue un refugio. Fue una trampa. Soñé que estaba en mi propia habitación, pero todo estaba mal. El aire era espeso y olía a quemado, a carne chamuscada y a azufre. La luz de la luna que se filtraba por la ventana no era blanca, sino de un rojo sanguinolento. Y entonces, supe que no estaba solo. No se materializó de la nada. Simplemente estaba allí, de pie en el rincón más oscuro de la habitación. No tenía una forma fija, era una silueta hecha de sombras densas y retorcidas, pero con una densidad horrible, como si pesara más que el mundo mismo. De su contorno surgían destellos de algo que parecía piel carbonizada y ojos. Demasiados ojos. Pequeñas pupilas de un amarillo enfermizo que me observaban desde la oscuridad, sin parpadear. No se acercó. No tuvo que hacerlo. Su voz no llegó a mis oídos, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo, un susurro áspero y múltiple, como si 1000 gargantas se rasparan al unísono. Te hemos estado observando, intenté gritar, pero mi boca no emitía sonido. Mis miembros estaban paralizados, clavados en el colchón por un peso invisible. Degradación. Miseria. Perversión absoluta. Has banqueteado con la podredumbre del mundo por placer. Has buscado el fondo del pozo y has saboreado su lodo. La figura se movió. No caminó, sino que la oscuridad que la componía se fluyó hacia mí, como una mancha de aceite. El olor se intensificó, haciéndome arcadas. Los ojos amarillos se multiplicaron, rodeando mi cama. Esa hambre, no será saciada. No con las imitaciones que encuentras aquí. Una sombra alargada, fina como una aguja, se extendió desde la masa y acarició mi sien. No sentí un tacto físico, sino un frío que me congeló el alma. Pero nosotros tenemos el manjar real. El sufrimiento puro, sin diluir, eterno. Y te lo vamos a ofrecer. ¿Qué eres? Logré farfullar en mi sueño, mi voz un hilillo de terror. Los susurros se convirtieron en una cacofonía de risas secas y crujidos. Soy el curador. Existo para encontrar almas como la tuya, tan hambrientas de horror que han dejado de ser humanas. Mi trabajo es asegurarme de que esa hambre sea satisfecha de la manera más exquisita. No te mataré, pequeño gusano. Eso sería un final. Un alivio. Te voy a llevar de la mano y te voy a mostrar lo que existe más allá del velo. Voy a hacer que cada segundo de tu miserable vida sea una galería de torturas. La aguja de sombra se clavó entonces en mi sien. No fue un dolor físico. Fue algo infinitamente peor. Fue como si mi mente se desgarrara y, a través de la rendija, se vertieran imágenes, sonidos y sensaciones que no pertenecen a este mundo. Vi paisajes de carne viva y huesos retorcidos, escuché sinfonías de gritos que nunca cesan, sentí el dolor de 1000 muertes simultáneas, cada una más creativa y brutal que la anterior. Era un catálogo infinito de agonía. Esta será tu realidad ahora, resonó su voz sobre el horror. Te he marcado. Donde quiera que vayas, yo estaré. En cada reflejo, en cada esquina de tu visión, en el susurro del viento, yo te recordaré lo que te espera. Y cuando finalmente tu mente se quiebre y tu alma no tenga más remedio que rendirse para escapar, me la llevaré. Y entonces, el tour realmente comenzará. La pesadilla terminó con un espasmo. Desperté jadeando, empapado en un sudor frío, la garganta rasgada por un grito que sí logré escupir. Encendí la luz con manos temblorosas. Mi habitación era normal. El aire olía a polvo y a mí, nada más. Me reí, un sonido histérico y aliviado. Solo un sueño. Una maldita pesadilla por toda esa mierda que vi. Me levanté para ir al baño, necesitaba agua. Me apoyé en el lavamano, me salpicó la cara y me miré al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, pálido y con los ojos inyectados en sangre. Y justo detrás de mi hombro, durante una fracción de segundo, una figura oscura y una docena de puntos amarillos parpadeando. Giré sobre mis talones, el corazón martilleándome el pecho. No había nada. Volví a mirar el espejo. Solo estaba yo.
Pero entonces, un susurro, tan tenue que podría haber sido el crujido de la tubería, me llegó al oído, desde dentro de mi propia cabeza. Empecemos, esa fue la primera noche. Ahora no puedo dormir. No me atrevo. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan. Y cuando están abiertos, cosas moviéndose en el perímetro de mi visión. Sombras donde no debería haberlas. Olores que vienen y se van. Susurros en el zumbido del frigorífico. El curador no me ha vuelto a visitar en sueños. No hace falta. Ya está aquí. Me está mostrando su colección, pieza por pieza. Y me está recordando su promesa. Esto es solo el principio. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que no hay escapatoria. Él solo se irá cuando me lleve con él. El susurro no se fue. Se instaló en mi cabeza como un parásito, un zumbido de bajo nivel que ahoga el silencio. Pero eso era lo de menos. Lo peor vino después. Fue como si un interruptor se accionara en mi cerebro. De un momento a otro, ya no estaba en mi sala. El olor a café rancio y polvo fue reemplazado por el hedor dulzón de la sangre y el miedo. La textura áspera del sofá se transformó en tierra fría y húmeda bajo mis manos. No. Eran patas. Pezuñas pequeñas y temblorosas que se hundían en el barro. Un dolor lacerante, un chillido que no era mío pero que salía de mi garganta, de una garganta que no me pertenecía. Vi la sombra de un hombre, borroso, sin rostro, pero con una herramienta afilada que reflejaba una luz que no existía en aquel lugar sórdido. El terror era puro, instintivo, un animal atrapado. Sentí el impacto, el desgarro, la agonía que no terminaba, una y otra vez. Era un cordero. Y estaba siendo destripado por diversión. Grité, pero el sonido fue un balido desesperado. Y de la nada, un chasquido seco. Estaba de vuelta. Sudando, jadeando, agarrado al brazo del sofá como si me estuviera ahogando. Frente a mí, la pantalla del computador brillaba con un video pausado. Era el mismo. El mismo acto. Y yo estaba en él. Yo era ambas cosas. El que sostenía la cámara con una sonrisa torcida y los ojos vacíos, y la criatura que moría en un charco de su propia sangre. Mi estómago se revolvió y vomité en el suelo. El ácido quemó mi garganta, pero el sabor en mi boca era a hierba y a hierro de sangre animal. No tuvo piedad. No me dio tiempo a recuperarme. Otro chasquido. Otro cambio de canal en este infierno personal. Ahora era frío. Linóleo bajo mis pies descalzos y pequeños. Una habitación blanca, demasiado brillante. Un hombre, mi cara, mi sonrisa enferma se acercaba con un juguete en la mano. Pero el juguete tenía pinchos. El miedo era diferente esta vez. No era animal. Era la confusión absoluta de un niño que no entiende por qué alguien que debería protegerle quiere hacerle daño. Sentí la pequeñez de mi cuerpo, la vulnerabilidad. El dolor era agudo, íntimo, una atracción brutal y un grito que se ahogaba en sollozos. Era un niño de 4 años. Y yo era el monstruo que le hacía eso. Y yo era el niño que lo sufría. ¿Ves? Resonó el susurro del curador, no como un sonido, sino como una verdad insertada directamente en mi conciencia. La conexión es perfecta. Eres el depredador y la presa. El verdugo y la víctima. Así se saborea de verdad el menú. Así se aprecia el arte en su totalidad. Los episodios se sucedieron. Un bombardeo sin fin. Era la mujer desmembrada en un sótano, sintiendo el hacha cortar sus huesos, al mismo tiempo que sentía la euforía enfermiza de blandirla. Era el perro apaleado hasta la muerte, sintiendo cada impacto romper sus costillas, y al mismo tiempo, sentía el poder brutal y el placer retorcido de impartir ese dolor. Mi realidad se fracturó por completo. Ya no hay una línea. No sé dónde termino yo y dónde empiezan las pesadillas de los demás que yo consumí. Mi piso se ha convertido en un escenario cambiante. Un momento la pared está manchada de sangre que solo yo puedo ver, al siguiente el suelo está cubierto de heno y excrementos de animal. Oigo llantos de niños que provienen del armario. Oigo risas grabadas que salen del grifo. Y afuera, Dios, afuera. Me atreví a mirar por la ventana ayer. Necesitaba confirmar que aún existía un mundo normal. El sol debería estar alto. Pero no lo está. Colgado en el cielo, como una mancha de aceite cósmico, hay un sol negro. No es una ausencia de luz, es una luz negra, profunda, voraz, que no ilumina sino que engulle la claridad. Es un ojo ciego y maligno mirando fijamente hacia abajo, hacia mí. La gente pasa por la calle, indiferente. Los coches circulan. Un niño juega con una pelota. Ninguno de ellos lo ve. Es solo para mí. Es la lámpara del curador, alumbrando mi prisión personal. Ya no sé qué es real.
¿El dolor de mis costillas rotas de cuando fui el hombre apuñalado en un callejón es real? ¿O lo es el café frío que intenté beber y que supo a pus? ¿El sol es amarillo o es ese horror negro que se cierne sobre todo? Lo invoqué. Claro que lo sé. Cada clic, cada descarga, cada vez que cerraba una pestaña con las manos temblorosas de excitación malsana pero volvía a abrirla al minuto siguiente, cada vez que justificaba mi hambre, estaba recitando la invocación perfecta. No con palabras en latín, sino con la podredumbre de mi alma. Le estaba gritando al abismo. Estoy aquí. Ven por mí. Tengo hambre de lo que tú tienes. Y él, el curador, el mayordomo del infierno, respondió a la llamada. Ahora está aquí. Y está cumpliendo su palabra. No me está torturando con fuego o con grilletes. Me está torturando con la empatía forzada. Me está obligando a sentir todo el dolor que observe con indiferencia. Me está mostrando el reflejo más grotesco de mi propia alma una y otra vez. Quiero que pare. Grito hasta que me sangra la garganta suplicando que pare. Le ofrezco mi alma ahora, de inmediato, para que todo se acabe. Pero su risa, esa risa de 1000 crujidos, es la única respuesta. El precio ya está pagado, susurra desde dentro de mi cabeza, desde la sombra que ahora ocupa permanentemente el rincón de mi habitación. Pero la entrega del producto, debe ser experimentada en su totalidad. Disfruta del preludio, pequeño gusano. El concierto principal está por comenzar, el sol negro no se pone. Nunca. Y yo ya no duermo. Solo cambio de canal. La fractura ya no es solo mental. Es física. O al menos, mi percepción de lo físico se ha desmoronado tanto que es lo mismo. Me arrastré hasta el baño, buscando un ancla, algo que me recordara la forma que una vez tuve. Pero el reflejo en el espejo no era el mío. Mis ojos, ya no eran 2. Eran 4, 6, una constelación de pupilas amarillas y vidriosas que me miraban con un pánico que no era solo mío. Sentí un crujido húmedo, un dolor que era agudo y a la vez distante, como si le ocurriera a otra persona. 2 de esas córneas se desprendieron, rodando por mi mejilla como lágrimas sólidas y grotescas antes de estrellarse contra el lavabo con un sonido seco, como caparazones de insecto. No grité. Ya no me salen los gritos. Solo un quejido ronco, el sonido de una bisagra oxidada. Luego, mi cráneo. Una línea perfecta, limpia y recta, se abrió desde la frente hasta la nuca. No sangró. Solo se partió, como la cáscara de un huevo podrido. Y dentro, no había cerebro. Había un enjambre de sombras palpitantes, de recuerdos retorcidos y de ecos de gritos que no eran míos. Era la colección. El curador había abierto su gabinete de curiosidades y yo era el gabinete. Caí de espaldas, pero no golpeé el suelo de baldosas. Caí sobre una moqueta hospitalaria, desgastada y manchada. La televisión de mi sala estaba encendida, a todo volumen. No la encendí. Mostraba un pasillo de hospital, pero filmado con una cámara temblorosa, como de seguridad. Las luces parpadeaban, arrojando destellos sobre las paredes salpicadas de algo oscuro. Médicos y enfermeras corrían, pero no para ayudar. Huían. Sus rostros estaban distorsionados por un terror absoluto. Y entonces, lo oí. No con mis oídos, que ya no son míos, sino con la conciencia fracturada que me queda. No es el curador, la voz era mía, un hilillo de pensamiento en medio del caos. Él no era el final. Solo era un siervo. Un demonio menor, un curator como dijo, encargado de preparar las almas, de exprimirlas hasta dejar solo la esencia de su pecado, de su perversión. Su trabajo era quebrarme, desarmar ébori defensa, ébori atisbo de humanidad, para que yo estuviera listo. Para que mi ser fuera el combustible, la semilla. En la televisión, una puerta de acero en la maternidad se abultó hacia afuera, como si algo enorme estuviera presionando desde el otro lado. El metal cedió con un chirrido sobrenatural. No vi lo que salió. Solo una oscuridad profunda, más allá de la negrura, y un sonido que no era un llanto, sino el crujido de huesos reformándose en una geometría imposible. Ese nacimiento monstruoso, tenía una conexión con la entidad que me atormenta. Era Soraldo. Su verdadera forma comenzando a manifestarse en este plano, y mi tormento, mi quebrantamiento, era la cerilla que encendía la mecha. Perdí mi cuerpo. Lo sé. Ya no siento las extremidades. Ya no siento el latido de un corazón. Soy una conciencia flotando en una cápsula de carne que ya me pertenece. Mi alma, dejó de existir hace mucho. Fue disuelta en el ácido de las experiencias que me forcé a vivir. Lo que queda es un vacío, un molde perfecto que la entidad está ocupando. Está tomando control, no como un poseedor, sino como un inquilino que se muda a una casa ya demolida. Todo a mi alrededor empezó a derretirse.
Las paredes chorreaban como cera negra. El suelo se volvió blando y pegajoso. El aire era espeso y difícil de respirar. Era el fin. No el fin del mundo, sino el mío. La realidad, mi realidad, se rasgó por última vez. Y entonces, oscuridad. Silencio. Por un momento, solo un momento, pensé que había terminado. Pero luego, una luz fría me golpeó los ojos. Estaba sentado. Frente a mí, la pantalla de mi computadora brillaba. Un video estaba a punto de reproducirse. Mi mano, se movió hacia el ratón. No la controlé yo. Clic. La agonía comenzó de nuevo. Era el cordero. Era el niño. Era el verdugo. Era el espectador. Clic. Otra pestaña. Otra atrocidad. Otra inmersión total en el dolor ajeno y propio. Clic. 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 No es un infierno de fuego y azufre. Es un infierno neurológico. Estoy atrapado en un loop perfecto, un cassette maldito que se rebobina y reproduce eternamente. Soy el pervertido y soy la presa. El pecado y el castigo, en un paquete infinito e ineludible. Es el consumo eterno del veneno que elegí saborear. Se acabó para mí. Lo sé. No hay salvación. No hay redención. Solo el clic interminable. Pero en los breves instantes entre un trauma y otro, en las rendijas de este infierno personal, veo algo. El mundo derretido, la realidad rasgada, y detrás, no era un infierno bíblico. Era algo mucho, mucho peor. Era cósmico. Era ese sol negro, pero ahora de cerca. No era una esfera. Era una puerta. Un umbral abierto a un vacío que no es vacío, sino una plenitud de horror absoluto. Y de él, emergen formas que no tienen nombre, que no obedecen a leyes naturales, entidades para las cuales el curador era solo un humilde sirviente. Mi tormento no era el castigo final. Solo era el ritual de apertura. El sol negro no era un ojo mirándome. Era una pupila dilatándose. Y esto solo es el comienzo.